en ti, Señor. A ti te alabamos, Señor, y te entregamos este tiempo, Señor. Que seas tú manifestándote con poder a través de los labios de tus siervos, Señor, por el mensaje que tú preparaste para nosotros en el día de hoy, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy seguimos en Mateo capítulo 16, ya casi, tranquilo, ya casi terminamos Mateo 16. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 16 y vamos a leer del versículo 13 al 17. Creo que este es un pasaje que es muy conocido dentro de círculos cristianos y dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 13 dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos una declaración muy fuerte. Esta es la declaración que hace Pedro sobre quién es Jesús. Y al leer estas palabras, este pasaje que tenemos enfrente de nosotros, es importante que lo guardemos en nuestro corazón porque es uno de esos pasajes importantes en la Biblia que todo cristiano debería tener claro. Y es porque contiene una pregunta que llegará el momento que nadie podrá evitar. Llegará un momento en que toda alma tendrá que responder a esa misma pregunta y es, ¿quién es Jesucristo? En ese momento se le había hecho directamente a los discípulos, pero es una pregunta que se ha hecho a lo largo de los años y tal vez si tú has recibido a Cristo en tu corazón ya la has respondido con fe y con entrega, pero tal vez no, tal vez ha sido una respuesta como la de los demás. ¿Y quién dicen que los demás que es Jesús? Y tal vez tu respuesta ha sido todo lo que los demás dicen, sí, yo estoy de acuerdo con ellos, pero no ha sido una respuesta genuina y directa como lo fue la de Pedro en aquel momento. Y entonces tenemos esa pregunta enfrente de nosotros nuevamente en el día de hoy. La misma pregunta que tienes que responder hoy es esa: ¿quién es Jesús? ¿Quién dices que Jesús es para ti? Y antes de responder a esa pregunta es importante que tengamos fresco en la memoria todo lo que veníamos hablando recientemente. O sea, recordemos que Jesús había empezado a evitar grandes multitudes, que Jesús había empezado a evitar a todos los dirigentes judíos, porque parecía que por un lado llegaran las grandes multitudes a querer convertir a Jesús en ese libertador político para que lo sacara de la opresión romana. Por eso la gran multitud de personas seguía a Jesús. Este es el que va a derrocar a Roma. Este es el que va a sacar al rey Herodes y se va a poner a él como verdadero líder de este pueblo. Muchas personas pensaban de Jesús de esa manera. Pero por otro lado también estaban los que se decían ser más espirituales, como los escribas y fariseos y los saduceos, que veían a Jesús pero lo veían señalándolo como una amenaza para el sistema religioso que ellos ya tenían en el momento. Y era tanta la amenaza que Jesús presentaba para ellos que ¿qué hacían? Ellos querían incluso quitarle la vida. Entonces Jesús se empieza a alejar de eso. Jesús se aleja de todos aquellos que lo rechazan y también se quiere alejar de todos aquellos que tienen una mala percepción de lo que Él viene a ser y quién es Él. Porque unos querían que fuera un líder religioso y político y otros querían que no fuera absolutamente nada de eso y querían era sacarlo completamente de existencia. Y esto es simplemente la imagen de lo que ya hemos hablado en las últimas 2 semanas, es decir, unos son el grupo de personas que no tienen fe, que están completamente ciegos, y el otro es de los que tienen poca fe, que pueden llegar a malinterpretar las palabras del Señor confundiendo lo material con lo espiritual. Pero hoy nos encontramos con un tercer tipo de fe. O sea, ya vimos la persona que no tiene fe, la persona que tiene poca fe, pero aquí vemos otro tipo de fe y es fe para la salvación, es decir, esa fe que proclama y confiesa que solamente en Jesús está la salvación, que Jesús es el Cristo. Y por eso esa pregunta que el Señor le hace y la respuesta que Pedro da son el centro de todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Esa pregunta: ¿y tú quién dices que soy yo?
Si tú tuvieras al Señor Jesús frente a ti en esta mañana y Él te dijera esas mismas preguntas, bueno, ya me has dicho todo lo que los demás dicen de mí, pero tú específicamente, ¿quién dices que soy yo? ¿Soy solamente un amigo, un consejero? ¿Soy solamente el que te abraza en medio del llanto cuando estás triste? ¿Soy solamente el que te escucha cuando tienes problemas? ¿Quién soy yo para ti? Que esa era la pregunta y ese era el centro y todo lo que estaba detrás de estas palabras que salieron de la boca de Jesús y llegaron al corazón de Pedro. Y hoy tenemos que tener eso mismo en mente, porque esa misma pregunta se sigue haciendo un eco en cada uno de nuestros corazones. O sea, es increíble que esa pregunta se hizo tanto y tanto en aquella época, aún a pesar de ataques, aún a pesar del rechazo que Jesús recibió cuando fue a su mismo pueblo y a los suyos fue y no le recibieron. Y ellos no supieron responder a esa pregunta. Tal vez no se le hizo verbalmente, y ustedes quién dicen que soy yo, pero con todo lo que presenciaron, todo lo que Jesús hizo en medio de su pueblo y aún así recibir ese tipo de rechazo, Él simplemente decidió ir a buscar a aquellos que sí le iban a recibir y ver. Por eso no es sorpresa ver que cada vez que se enfrentaban a este tipo de situaciones, como que Jesús pasaba más y más tiempo en territorio gentil en lugar de estar en territorio judío. Y es increíble que en este pasaje dice el versículo 1 que ¿dónde estaban ahora? En la región de Cesarea de Filipo. O sea, eso es los límites de la Palestina, eso es lejísimos de Jerusalén. Y por un lado él estaba entonces allá para evitar tanta hostilidad de los dirigentes religiosos, pero por otro lado estaba allá también para evitar esa adulación equivocada que las multitudes estaban teniendo por él. Sigámoslo, pero sigámoslo solamente por el milagrito del pan. Él decía, yo no quiero que la gente tenga una adulación equivocada de pensar que es que yo estoy aquí solamente para darles comida, para llenar sus estómagos. Y él entonces empieza a actuar sabiamente porque como hablamos la semana pasada, de este capítulo en adelante empezamos a ver ya no tantos milagros, sino conversaciones y presentaciones profundamente espirituales que ya están hablando directamente al corazón del hombre y con respecto a la salvación. Y dice entonces la Biblia que se fueron a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era más o menos, para que hagan un cálculo, 120 millas de Jerusalén. En carro, ¿cuánto se demora uno haciendo eso? Más o menos 2 horas y media, 3, los que tienen el pie más pesadito. Pero en esa época no había carro. En esa época había camello, burro o el Dodge. Sí, el 2 patas. Entonces iba él con ellos, caminando, y se fueron hasta Palestina. Y curiosamente, no era porque, ay, vamos allá a ver si de pronto aquí sí me puedo esconder. No, Jesús todo lo que hizo, lo hizo con propósito. Y llega entonces a Palestina, y curiosamente en este lugar de Cesarea de Filipo, es un lugar que se conoce como una ciudad o una región que aceptaba todo tipo de religiones. Era un cruce cultural, entonces ahí había cualquier tipo de religiones. Había cualquier cruce de doctrinas, de estilos de vida. En pocas palabras, era un lugar que se dejaba influenciar muy fácilmente con el paganismo de la época. Cualquier influencia cultural que había en el mundo llegaba a esta región y entonces alguien decía, hoy soy cristiano y mañana soy budista y pasado mañana soy nueva era, poniéndolo en nuestros términos del día de hoy. Eso era Cesarea de Filipo. Y llega entonces Jesús con los discípulos a ese lugar y les hace esa pregunta. O sea, es increíble que no fue allá por casualidad que dijo, ay, paremos aquí, venga, les hago la pregunta. No, él lo hizo con un contraste cultural para que también en el día de hoy tú y yo leamos y reflexionemos el tipo de sociedad y cultura que nos rodea. Y la misma pregunta se sigue haciendo, ¿y tú quién dices que Jesús es? O sea, en aquel lugar, los que han tenido la oportunidad de ir a Israel, cuando vamos, a veces se dice, vamos a ir a Cesarea de Filipo. Y llegamos y esos son unos baños de agua cristalinos, unos caminitos de piedra bonitos. Y uno dice, ay, qué chévere caminar por donde caminó Jesús. Pero muy pocas veces decimos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, siempre como iglesia paramos y se hace un mensaje corto sobre este mismo pasaje. Pero uno tiende a llegar ahí, escucha y bueno, y se va. Y con tanta información, por decirlo así, que recibimos en las peregrinaciones, que a propósito, si Dios lo permite, este año vamos a tener una nuevamente para la gloria del Señor. Vamos entonces a ver que llegamos y escuchamos un mensaje aquí, vamos a otro sitio, y como que es mucha información, y lo tomamos más como de formación de conocimiento. Bueno, ya aprendí qué pasó acá. Pero hoy quiero que lo veamos desde el punto de vista de nuestro corazón, aún estando a miles y miles de millas de Cesarea de Filipo, que pensemos en esta cultura en la cual estamos rodeados hoy.
¿Qué es lo que tú recibes, lo que ves, la influencia que está a tu alrededor? Y aún a pesar de todo ese tipo de influencia, esa misma pregunta nunca cambia. ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque en esa época uno le decían, sí, vamos a Cesarea de Filipo, que allá aceptan de todo. Allá a todo le dicen amén. Unos le decían el lugar Banias. Banias realmente es Panias. Para los que han ido a Israel también saben que las personas no pueden decir, los israelitas no pueden decir la P, ellos dicen B. Entonces el sitio era Panias, pero ellos dicen Banias. Entonces vamos a Banias y todos vamos, ¿verdad? Y le decían Banias porque era como ese lugar específicamente conocido como un lugar donde estaba el dios griego Pan, o como ellos le dicen el dios griego Ban. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Claro, tenían todos sus dioses, toda su cultura, toda su doctrina, todo este revuelto de cosas. Y aún así decían, pero cualquier cosa, si eso no responde, vamos a este tal Ban o Pan, el dios Pan de los griegos, que realmente su única labor era espantar a los que atacaban a los pastorcitos o a los rebaños o lo que llegara a dañar los pastos. Según ellos, ese ídolo entonces los iba a cuidar. ¿Cómo los cuidaba ese dios? Yendo a asustar a todos los que se fueran a asomar a molestar a los rebaños. De ahí viene la palabra pánico que tú y yo usamos en el día de hoy, de la palabra griega que viene de esas raíces. O sea, todo esto tiene un contexto cultural que nos ayuda a pensar cada vez más que esas cosas no son nuevas, han pasado a lo largo de generaciones y nos llevan cada vez más ¿a qué? A pensar y reflexionar que hoy, 2025, enero, ¿qué día es hoy? 26 de 2025, todavía estamos en medio de un mundo que tiene ¿qué? Centros de religiones paganas en el día de hoy. Tal vez ya en el día de hoy no tengamos una figura, una escultura de un tipo que es media cabra y medio hombre con cuernos y decir ese es el dios Pan. Pero sí tenemos que la fotico, que la escultura, que no sé qué. O sea, realmente estamos rodeados en una cultura de ¿qué? De paganismo. Para los que se apuntan más hacia el lado espiritual. Pero no solamente eso, o sea, no solamente es que la brujería y que todas estas cosas, no. También estamos rodeados de falsas enseñanzas. O sea, por un lado está direccionado a lo espiritual, pero por otro lado también estamos en una cultura que nos tiende a llenar de enseñanzas que no van alineadas con la Biblia. Hay otros que son tal vez un poquito más religiosos y también vemos que estamos rodeados de muchas doctrinas que dicen ser bíblicas, pero no son bíblicas. O sea, en pocas palabras, estamos en una cultura que está llena de dioses falsos y poco a poco se han vuelto una influencia negativa para muchas personas. Nuevamente, tal vez hoy la gente no diga, mira, esta es mi escultura para que vaya y me espante todo lo que quiere dañar mi vida. Mire qué asustadizo es, o sea, por eso hasta el nombre, pánico, pan. Pero yo no quiero que mi vida llegue a alguien a espantarme todos mis problemas. Yo quiero un verdadero, único Dios que me enseñe a enfrentar estas cosas. Bien nos decía por allá el salmista, lo tengo por aquí reciente, si me dan un segundito. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, es increíble cómo estamos en ese mundo, haciéndose, inventándose dioses que no hablan, que no oyen, que no hacen absolutamente nada. Y en medio de esa cultura estamos tú y yo, o sea, tú y yo estamos en medio de la Cesarea de Filipo de la actualidad. Y se nos sigue haciendo la misma pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Porque estamos en esa cultura, rodeada de aquellos que tal vez dicen tener fe en Jesús, como en el caso de los discípulos, o en el caso de las multitudes, pero no todos respondieron de manera equivocada. Ya lo hemos hablado varias veces, incluso con las parábolas. Todo el que se dice ser cristiano no es cristiano. Y todo el que dice decir conocer a Jesús, sí, tal vez lo conoce, pero no lo confiesa, como vamos a ver ahorita más adelante. Pero entonces vemos que ese es el contexto, o sea, eso es lo que está pasando en ese momento. En medio de ese centro pagano de supersticiones, en ese lugar Jesús le hace la pregunta a sus discípulos. Y es la misma pregunta que todos tendremos que contestar algún día. Tal vez a ti te la hicieron cuando llegaste a conocer de Cristo y ya tienes tu fe puesta en el Señor, gloria al Señor. Ya tienes esa respuesta con certeza. Pero todos aquellos que no han confesado a Cristo como su Salvador
y no lo confiesen aquí en la tierra, está bien. Llegará un momento en que van a estar contra la espada y la pared, momento del juicio, porque dice que el hombre morirá una sola vez y después el juicio. Y cuando esta persona muera y abra sus ojos nuevamente y sea el momento del juicio, lo primero que le van a decir no van a decir, ¿cuántas buenas cosas hiciste tú en la tierra? ¿A quién ayudaste? ¿Qué más hiciste? Muéstrame tus obras. Lo primero que le van a decir a esa persona en el momento del juicio, ¿y tú quién dices que es? Jesús. Y la respuesta que dé en ese momento, si nunca lo confesó aquí en la tierra, ya va a ser muy tarde. Bien lo decía una persona, que el nombre de Cristo iba a ser proclamado por toda la eternidad. Claro, unos lo proclamarán con gozo y con alegría en el cielo, pero otros lo proclamarán con llanto y temor y terror en el infierno. Tristes y acongojados, porque yo nunca confesé ese nombre cuando estuve en vida, porque yo no respondí a esa pregunta cuando me la hicieron. Y se le ha hecho a muchas personas. O sea, mire las preguntas que Jesús le hace a los discípulos. Primero él dice, versículo 13, ¿quién dicen que? Los hombres que es el Hijo de Dios. O sea, él está preguntando, y las multitudes y toda esta gente que me sigue y todos los que han recibido el pancito que multipliqué y el pescado, todos los que he sanado, ellos que dicen que soy yo. ¿Quién soy yo para ellos? Pero no se queda solo con esa pregunta y después le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? O sea, si algo podemos aprender de estas dos preguntas, mi amada familia, es que tú y yo nunca vamos a poder tomar una decisión sobre Jesús haciéndole una encuesta a la gente. ¿Por qué? Porque la respuesta de los discípulos nos muestran cuán equivocada estaba la gente. O sea, tú no puedes decir así, yo voy a decir lo que es Jesús para mí, pero déjeme y le pregunto a 10 o 15 cristianos primero a ver si todo eso me sirve y después yo respondo como ellos. No podemos hacer eso. Tiene que ser una respuesta genuina y personal de parte de nosotros. Si nos ponemos a hacer encuestas, vamos a caer en un gran error. Mire lo que decía la gente. Unos dicen que era ¿quién? Juan el Bautista. Otros decían que era Elías. Otros decían que era Jeremías. Otros decían, no, Jesús es un profeta más. Y con esto es importante que entendamos que lo que realmente tiene sentido y lo que más importa no es lo que los otros dicen de Jesús, sino lo que tú dices de Jesús. Eso es lo que realmente importa cuando se hace esta pregunta. No es lo que los demás digan, sino lo que tú estás proclamando. Nuevamente entonces la pregunta se te vuelve a hacer. ¿Quién dices que Jesús es? Tal vez ha respondido correctamente, según la opinión de otras personas que han crecido en doctrina y en fe. Claro, hay personas que tienen una correcta opinión sobre Jesús. Pero yo no sé si cuando se te hace esa pregunta respondes porque dices, sí, ellos tienen razón y ellos leen la Biblia y yo sé que confío en ellos. O es una convicción genuina de tu corazón que ha sido dada por el Espíritu Santo. Porque son dos cosas diferentes que vamos a ir viendo. Y entonces se sigue repitiendo la pregunta. Y la voy a seguir repitiendo porque nos vamos a ir de este lugar y es mi anhelo que se siga repitiendo en tu corazón día tras día. ¿Quién digo yo que Jesús es? En medio de una multitud de ataques, en medio de tanta influencia, una falsa espiritualidad, en medio de tanta opinión de muchas personas, en medio de tanta doctrina y tantas religiones, ¿tú quién dices que Jesús es? Es importante pensar en esto porque la decisión y la respuesta de la multitud no pueden cambiar tu decisión y tu respuesta personal. Si tu respuesta va en contra de la corriente y así todo el mundo diga todas otras cosas, esa opinión de las multitudes no debe cambiar tu decisión y tu respuesta personal. Es increíble cómo muchas personas seguían a Jesús, pero realmente no lo conocían. Multitudes completas seguían al Señor y no lo conocían. Y entonces Él les dice, ¿quién dicen los demás que soy yo? Para el que realmente conoce a Jesús y ha puesto su fe en Él, Él puede responder con certeza. Pero en caso de otras personas, y en este caso específicamente, ellos estaban respondiendo según lo que veían, pero nunca aseguraron buscar entender. O sea, yo creo que muchos veían a Jesús hacer estos milagros y en vez de buscar claridad y preguntarle, ellos se quedaron con lo que los demás seguían diciendo. Nunca buscaron esa claridad, teniendo el Señor justo enfrente de ellos. Y empezaron más bien a seguir la opinión de los demás. Bueno, yo estoy con el grupo de los que dicen que Jesús es el Juan Bautista. ¿Por qué decían que Juan el Bautista? Bueno, porque como Juan había sido decapitado
Y Juan predicaba con ese carácter y ese mensaje de denuedo y sin temor alguno. Y después veían a Jesús hacer lo mismo que decían. Uy, muy seguramente es que este Juan resucitó, ese es Juan el Bautista. Eso es lo que muchos pensaban en ese momento. Otros veían el fuego y la intensidad del profeta Elías. Dígale a todos esos que tienen Baales que los traigan a este sitio y yo les mostraré quién es el único y verdadero Dios. ¿No actuaba así Jesús también, mostrando ese contraste entre el enemigo y el único y verdadero Dios? Sí, es muy similar a la intensidad y el fuego de Elías, ¿sí o no? Los que conocen ese pasaje, cuando llegaron todos estos falsos profetas y él los miraba, Elías decía: ¿por qué no hacen ustedes? Convoquen a su Dios primero, de pronto a lo mejor sí es. Y entonces decía que toda esta gente trajo, ¿cómo se dice? Madera y todo. Y dijo: dígale a su Dios que venga. Vaya, dígale a su Dios que venga. Y llegaban todos estos profetas falsos a clamar, yo no sé a quién. Y realmente no hubo respuesta alguna. Ellos mismos se flagelaban, se cortaban, se lastimaban. Por favor, escúchanos, como hablamos ahorita, clamándole a un Dios que no tiene oídos, que no tiene ojos, que no siente, que no ve. Y Elías después les dice: vamos a hacer aquí un sacrificio para el único y verdadero Dios. Y pone ahí su sacrificio, pone ahí su maderita, hace una zanja para completar y le dice: llenen eso de agua. Como diciendo, lógico que eso no va a aprender con agua, pero échele más agua, échele más agua, échele más agua. Y él hace una proclamación intensa, recibiendo, decir: ahora van a ver al único y verdadero Dios. Y ese sacrificio fue consumado completamente. Y entonces la gente veía a Jesús con ese denuedo, con esa intensidad muchas veces. Y decían: a lo mejor ese es Elías que volvió. O sea, el pueblo judío hasta el día de hoy piensa que Elías tiene que, o bueno, bíblicamente se habla de que va a haber un anuncio previo a que llegue el Mesías. Y los judíos piensan que Elías va a volver. Y cuando Elías vuelva, entonces, eso significa que el Mesías, el Salvador, ya va a llegar. Por eso cuando uno va a Israel y se hacen ciertas celebraciones, hay una silla vacía y dicen: no, esta es la silla de Elías. No ha llegado, todavía no viene entonces tampoco el Mesías. Y yo no sé si se están dando cuenta hacia dónde va esto. ¿Qué es lo que la gente dice sobre Jesús? Unos que tienen un carácter y mensaje de predicar, fuego, intensidad de Elías. Otros veían en Jesús el lamento de Jeremías. ¿Cómo se lamentaba Jeremías de ver al pueblo? Patas arriba. Y Jesús decía: este pueblo ciego, en llanto, yo me imagino al Señor ver como ovejas sin pastor. Pero entonces lo veían solamente así, como un profeta más. Veían a Jesús como un profeta más, pero no lo veían como el Mesías y el Salvador. Todos estos títulos que se hablan ahí muestran que las personas veían a Jesús como alguien más que iba a anunciar que iba a venir un Salvador, pero no se reconocían que Jesús era ese Salvador. Y es lo mismo que vemos en el día de hoy. ¿Cuántas personas con respeto te responden sobre Jesús? O sea, haz una encuesta si quieres, ve mañana o hoy más tarde y pregúntale a 5 o 10 personas: ¿y tú quién dices que Jesús es? Y con respeto muchos te van a decir: oh, Jesús fue un gran maestro. Oh, Jesús fue un gran profeta. Jesús fue un gran ejemplo de liderazgo. Jesús fue un gran ejemplo de servicio. Y otra gran cantidad de personas van a repetir eso mismo. ¿Por qué? Por la influencia de los demás. O sea, en ese tiempo pasó exactamente lo mismo. Había diferentes opiniones, muchísimas opiniones sobre quién era Jesús. Pero la verdad era una sola. Y aún así cada persona decidió que llevar dentro de sí sus propios prejuicios. Yo quiero decir que Jesús es esto y ya, y punto. Y Jesús estando ahí, la verdad encarnada. O sea, Jesús no pasaba desapercibido. No se imagina que Jesús andaba por ahí, nadie más se dio cuenta que él pasó. No, donde él pasaba había atención y cada persona estaba entonces dispuesta a expresar su opinión acerca de aquel que había caminado por ahí. Y por eso entonces dice ahí: ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Y así como lo fue en aquellos tiempos, en el día de hoy, muchos hablan y dicen reconocer a Jesús de muchas maneras, pero no lo reconocen como el Salvador. O sea, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Realmente lo reconoces en su deidad, es decir, en su divinidad y en su señorío? ¿Lo reconoces como el Hijo de Dios? ¿Lo reconoces como la única y absoluta verdad? ¿Lo reconoces como el Mesías y la roca de tu salvación? ¿O lo reconoces como el que hablan cuando voy a la iglesia y me ayuda a manejar mis situaciones de vez en cuando estoy experimentándolas durante la semana?
el que me da consejo para responder a los demás, el que me ha enseñado a ser más paciente. Claro, todo eso es bonito y es especial porque eso forma nuestro carácter. Pero si tú vas a estar respondiendo esa pregunta en el momento del juicio y te dicen, ¿y tú quién dices que Jesús es? Y tú dices, fue el que me ayudó a sobrellevar las cargas en la tierra, el que me enseñó a responder, el que me ayudó a ser más paciente. Eso no te va a llevar a ti a acceder al lugar celestial. La respuesta de Pedro, mi querida familia, es una respuesta que el verdadero cristiano necesita aprender a dar. Y por eso esa pregunta es tan, pero tan importante, y la respuesta tiene que ser tan, pero tan personal. Los discípulos sabían que cada uno tendría que responderla por sí mismo. Todos los discípulos estaban ahí reunidos. Pero es curioso, ¿Pedro quién era? Pedro era como el portavoz. Sí, ese era el lanzado, y es bonito ver. Todos estaban en un mismo espíritu, todos estaban en un mismo sentir, todos estaban enfrente de Cristo. Y la respuesta de Pedro es el eco del mismo sentir de los discípulos. ¿Y qué dice Pedro? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé si tú sabes qué significa Cristo. Hay personas que dicen Jesucristo, Jesucristo. Y a veces dicen, no, eso es como un apodo o el apellido. No, Cristo es un título divino que significa Mesías. Cristo significa Salvador. Cristo significa el esperado. Cristo significa el ungido de Dios. En pocas palabras, ¿qué estaba haciendo Pedro? Respondiendo con seguridad y declarando que Jesús, y solamente en Jesús estaba su salvación. Estaba proclamando que Jesús era el único y verdadero Hijo de Dios. Y cuando decía eso, que estaba también dando a entender, yo entiendo que Jesús es 100% divino. Hay personas que no creen en la divinidad de Jesús. Hay personas que no creen que Él es 100% hombre y 100% Dios. Y por esa razón esa pregunta se tiene que seguir repitiendo una y otra vez para entender realmente quién es el que ha puesto su fe en Cristo. ¿Quién dices tú que Jesús es? ¿Era un hombre como un superhéroe con poderes extra? ¿O realmente crees que era el Hijo de Dios 100% santo, 100% puro, 100% perfecto, 100% poderoso? Pero Él mismo decidió limitarse a ese poder y decir, no voy a usar esto en este momento, porque también necesito ser hombre y sufrir y entenderlos y compadecerme de ellos. Yo tengo que cumplir la ley como hombre, no como Dios santo, para mostrarles que yo soy el único que pudo hacer lo que ellos no pudieron hacer. ¿Quién dices tú que Jesús es? O sea, mi querida familia, esta pregunta no fue hecha por el que dirán y Jesús, ¿qué estará diciendo la gente de mí? O sea, Jesús no era, ¿qué están hablando de mí? No, Jesús hizo esta pregunta y la hizo porque Él ya sabía lo que los demás estaban hablando de Él. Pero la hizo porque Él quería que sus discípulos en ese lugar, en ese cruce de doctrinas, enseñanzas, paganismo y todo lo que ellos podían estar sintiendo en su corazón en ese momento, Él hace esa pregunta para llevarlos a reflexionar con mucho cuidado la proclamación que iban a hacer. Ya lo habían hecho antes. Ya más de uno había hecho una proclamación de que Cristo era el Mesías. Pero es curioso cómo apartados de todo y en medio de ese centro de pagano y en medio después de haberles hecho responder esa pregunta anterior, espérese un momentico. Bueno, eso es lo que dicen ellos y nosotros ¿qué estamos diciendo? ¿Será que a veces decimos lo mismo que el resto del mundo? ¿O estamos respondiendo diferente? Y Jesús se los lleva entonces allá y esa pregunta no es porque el qué dirán o que es que Jesús quería chismosear a ver qué es lo que decían de él. No, Jesús quería que sus discípulos reflexionaran muy profundamente en la respuesta que iban a dar. Ustedes me han seguido ya casi por 3 años. ¿Quién dicen que soy yo? Y yo me imagino allá a Marco, a Juan, a Zebedeo. Papá, ¿cuál era ese Mesías del cual nos decía? ¿Será que es este? Yo no sé qué se imaginaban o qué pensaban ellos. Pedro, ¿quién decimos que es? No. Todos, lo que yo diga nada que ver. Esa respuesta es para cada uno. ¿Quién dices tú que Jesús es? Bien lo decía John MacArthur, a Jesús no le preocupaba la opinión de los incrédulos ni de los hipócritas, escribas y fariseos. Jesús hizo la pregunta a sus discípulos porque sabía que la respuesta que dieran marcaría la fe para su salvación. Grande era el amor de Cristo y sigue siendo grande el amor de Cristo.
Piensa bien, Pedro, piensa bien, Juan, piensa bien, Simón, piensa bien, Judas, piensa bien cómo me vas a responder esta pregunta, porque cómo respondas va a marcar si realmente tienes fe para salvación. De los 12, uno respondió ¿cómo? Con la opinión de los demás. Yo digo lo mismo que Pedro y los demás, si tú eres el Mesías. No fue una respuesta personal. ¿Quién fue ese? Judas. Si Judas hubiera respondido genuinamente, no hubiera pasado lo que hubiera pasado. Pero ¿qué pasa con Judas? Judas se dejó llevar por la opinión, aún opinión correcta del resto de discípulos. O sea, el testimonio mismo lo da. De todos los discípulos, ese fue el único que lo traicionó. Increíble cómo entonces puedes dar una respuesta correcta verbalmente, pero tu corazón no cree lo que está saliendo de tu boca. Y por eso entonces Jesús dice, respondan esto, porque esto va a marcar la verdadera fe, lo que realmente importa. Y lo vemos entonces en lo que él le dice a Pedro. Después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice Jesús? Dice, bienaventurado eres ¿qué? Simón, hijo de Jonás. Y aquí vemos entonces que todos los que confiesen de corazón, todos los que confiesen que Jesús es Dios, es decir, todos los que dicen eso están diciendo Jesús es Señor, Jesús es Dios, Jesús es mi Salvador. Primera de Juan 4, versículo 14 al 15 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, mi amada familia, una cosa es responder esa pregunta por el impulso social. Una cosa es responder a esa pregunta por la emoción del momento, como le pasó a muchos en aquella época. En otros casos, esa pregunta se responde con certeza a quienes te hacen la misma pregunta. Ya Pedro había vivido eso varias veces. En Juan capítulo 1, 41, cuando está con Andrés, hablan de Jesús como ¿quién? Este es el Mesías. O sea, ya se había respondido por situaciones, por impulso emocional y social. Ya se había dicho, yo creo que este es el Mesías. Pedro hace esa misma confesión de fe a las multitudes cuando todos se alejaron después del sermón del pan de vida. Dice que muchos dejaron al Señor. ¿Y a quién más iremos, Señor? Si solamente ¿qué? Tú tienes palabra de vida. O sea, ya había una proclamación de Pedro de decir, sí, mi fe está puesta en él. Pero en este caso Pedro no le estaba respondiendo a los demás. En este caso en específico Pedro no le estaba respondiendo ni a la multitud, Pedro no estaba hablando con su hermano, Pedro no le estaba diciendo a la gente, ustedes que se fueron, si quieren váyanse también, pero yo me quedo con él porque yo entiendo quién es Jesús. Pedro estaba respondiendo directamente al Señor, no a los demás, a Cristo, al Cristo vivo, a la roca viva. Y esta respuesta de Pedro, mi querida familia, es una declaración sincera. Y es una declaración que no proviene de la opinión humana, sino de la revelación espiritual que le permite ver a uno con claridad. Como dice aquel himno, ¿no? Preciosa gracia del Señor. Yo era un ciego más, pero ahora veo yo. Pedro era un ciego más, pero pudo ver, no por su propia opinión, sino porque pudo ver Pedro, porque se lo reveló Dios mismo. Fue una revelación espiritual. Por eso dice ahí, no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Jesús le está diciendo esto a Pedro, bienaventurado eres tú, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, estas palabras son demasiado pesadas. Y a veces la gente toma esto y hasta lo toma de chiste. Se me perdieron las llaves. Ay, las encontré y no me lo reveló ni carne ni sangre. El Señor me lo... Claro, yo sé que Él te puede mostrar y guiar a encontrar ciertas cosas. Pero he escuchado casos de personas que usan específicamente este pasaje y se torna como una burla. Y aquí estamos hablando de una respuesta que toda persona tendrá que dar en algún momento. Con eso no estoy diciendo, no le pidas al Señor cuando se te pierdan las cosas. Por supuesto, clámale a Él y Él te responderá. Él te mostrará todas aquellas cosas. Él entiende todo. Por supuesto que sí. Pero no llegues a tomar la Escritura y sacar pasajes que están hablando de la salvación para ponerlo en cosas materiales.
porque eso lo hace el que tiene poca fe, el que malinterpreta las palabras del Señor, como hablamos la semana pasada. Pero aquí Pedro nos muestra que aquí ya se ve una fe más fuerte y real, una fe para salvación. Y esa salvación no es revelada ni por carne ni sangre. ¿Por qué se usa esa palabra carne y sangre? O sea, eso no es porque es que eso suena como complejo y vamos a hablar de esto, no. Esto está hablando de la humanidad, es decir, lo que me hace a mí ser humano. La humanidad de Pedro, en pocas palabras, cuando dice no te lo reveló ni carne ni sangre, lo que está diciendo la Biblia es que en la humanidad es insuficiente. Es decir, tú y yo no podemos responder a esa pregunta porque es que somos elocuentes en nuestro hablar. Tú y yo no podemos responder a esa pregunta porque es que somos muy inteligentes. Tú y yo no podemos responder a esa pregunta porque es que ya no la leímos la Biblia de principio a fin y nos memorizamos las partes importantes y ahora tengo más conocimiento. A eso es lo que se refiere con no te lo reveló ni carne ni sangre. No puedo responder a esa pregunta porque es que estoy siguiendo la opinión de los demás, así sea una opinión correcta. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando hablamos de carne y sangre, ahí se está refiriendo a las capacidades humanas. Y tú le puedes preguntar a alguien, ¿y tú quién dices? ¿Quién es Jesús? O hazte la misma pregunta nuevamente tú mismo, ¿quién digo yo que Jesús es? Estoy respondiendo con mis capacidades humanas. Yo sé que Él es el Mesías porque por aquí dice tal cosa, porque me han dicho lo otro. Sí, no, Él me salva. Está respondiendo con capacidad humana, está respondiendo con digo entre comillas, revelación de carne y sangre, la opinión humana, o está respondiendo con una convicción espiritual que es revelada solamente por el Dios único y verdadero. Porque tú y yo sé que tenemos muchas capacidades, tú y yo podemos llegar a avanzar en muchas áreas, pero aún por más capacidades que tengamos tú y yo, nada de eso va a hacernos comprender las cosas de Dios. Nada. Tú y yo podemos ser las personas más doctas y estudiadas, pero si el Espíritu Santo no habita dentro de nosotros, es imposible comprender las cosas de Dios. ¿O no le pasó a Pablo? ¿O no le pasó también a Nicodemo, hombres que se conocían las Escrituras al derecho y al revés? Y hasta que en medio de sus capacidades humanas no lograron entender la verdad de Dios, Dios se la revela a ellos y vemos una transformación en ellos. De Nicodemo se habla poquito, pero sí muestra que hubo una conversión genuina, de que él confesó a Cristo como el Salvador. Cuando Jesús iba a ser crucificado fue uno, es más, creo que el único fariseo que se opuso a muchas cosas en aquel momento y le dijeron, ¿y tú qué? ¿También te volviste uno de ellos? Nicodemo, se lo reveló el Espíritu Santo, no porque él era el fariseo más entendido. Pablo, tumbado de su caballo y cegado físicamente, ¿para qué? Para que pudiera ver espiritualmente. Es increíble, mi querida familia, cómo muchas personas pueden responder a esa pregunta de manera correcta, pero con su capacidad humana y no por ser ¿qué? Revelación del Espíritu Santo. Por eso la fuente para responder a esta pregunta, la pregunta más importante que toda la humanidad va a tener que responder, proviene de Dios mismo. Todo es por gracia. ¿Será que tú y yo nos merecemos que nos digan cuál es la respuesta a esa pregunta? No. Pero por gracia el Señor le revela al ser humano la respuesta a esa interrogante. Es decir, los discípulos no reconocieron a Jesús como el Mesías y su divinidad por todo lo que Él les enseñó. Ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías porque es que vieron todos los milagros y estuvieron ahí de día y de noche con Él. Aún con todos estos milagros, aún con todas estas enseñanzas, todo esto no era suficiente para convencerlos. Así como no fue suficiente para convencer a las multitudes. La respuesta a esa pregunta solo se nos es dada por Dios cuando Él sana esa ceguera espiritual y nos lleva a fortalecer nuestra fe. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre.
ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a que el Hijo lo quiere revelar. No es que a mí se me antojó conocer y saber quién era Jesús. El Padre, Dios, en su bondad y su misericordia, me lo reveló. No por inteligente, no por elocuente, no por sabio, sino por pura misericordia. Lo mismo con los discípulos, lo mismo con aquel hombre que estaba colgado en aquel madero. Posiblemente no presenció ningún milagro, no escuchó ninguna enseñanza de Jesús, pero estando en aquel madero tuvo una revelación de parte del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo él? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y tuvo una promesa inmediata: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Es decir, Jesús no lo volteó a mirar en la cruz y le dijo: ¿y tú quién dices que soy yo? Pero la confesión de este hombre, después de que suspirara también por última vez en aquel madero junto a Jesús y abriera sus ojos para el juicio y le preguntaran allá: ¿y quién dices que Jesús él es? Y él respondiera: Él es mi Salvador, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Sigue, entra en el gozo del Padre. Aquel pecador que no presenció ningún milagro, aquel pecador que no escuchó ninguna enseñanza de Jesús, al Padre le plació revelárselo en los últimos segundos de su vida. Y con todo esto en mente, hoy te vuelvo a hacer esa misma pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has experimentado una fe personal o estás respondiendo porque es que tu familia responde siempre lo mismo, o tus amigos siempre dicen lo mismo, o las personas de la iglesia siempre dicen lo mismo de Jesús? ¿Estás respondiendo así o estás respondiendo con una fe personal? Porque así como la salvación, lo hemos dicho varias veces, es individual, la respuesta a esta pregunta también es individual. No depende de lo que los demás digan, es lo que tú dices de Jesús. La pregunta y la respuesta de este tema va a definir el destino eterno de tu alma. Porque la respuesta, más que ser una confesión de una doctrina sana, es una confesión personal. Claro, es sana doctrina, pero responder a esa pregunta es mi confesión personal de lo que yo creo que Jesús es para mí. Es decir, no es suficiente saber sobre Jesús. Hay muchas personas que saben mucho sobre Jesús, históricamente hablando, pero es necesario que tú lo conozcas personalmente como tu Salvador y tu Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo te puedo decir qué responder, pero si no está en tu corazón, créeme que eso no va a servir de nada. Tú puedes ir a la calle a decirle a una persona: mira, va a venir un vecino, te va a hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? La respuesta correcta es que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a pagar los pecados por el mundo. Respóndele eso. Pero si esa persona no tiene la revelación y la convicción y la fe en eso, cuando llegue el momento del juicio y se le haga esa pregunta otra vez y pueda responder correctamente y no hay fe alguna en esa respuesta, ¿para dónde se va a ir esa persona? Es una pregunta muy importante. Y si tú has respondido correctamente, pero has respondido porque es que es lo mismo que dicen en la iglesia, porque es lo mismo que dice mi familia, es lo mismo que he escuchado por tantos años, hazte la misma pregunta y dile: pero yo quiero responder es personalmente, ¿quién es Jesús para mí? Y si no puedes responder a esa pregunta sin mirar alrededor a ver qué dicen los demás primero, yo te invito a que busques a Dios en oración, para que abra tus ojos. Yo te invito a que te rindas al Señor en oración para que le pidas al Espíritu Santo que te permita ver la verdadera identidad de Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 12, versículo 3: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No porque Jonathan se paró enfrente a un púlpito y te dijo: di que Jesús es el Señor, el Dios y el Salvador. No porque Angelita estuvo adorando y dijo: adoremos porque Él es el Jesús, el único y verdadero Salvador. No. Sino ¿por qué? Porque me lo reveló el Espíritu Santo. Si se te ha hecho esa pregunta y esperas a ver qué dicen los demás, espera que responda ese que es más sabio y más espiritual. Yo después digo algo parecido. Si estás respondiendo así, déjame decirte que necesitas buscar desesperadamente a Dios. Corre desesperadamente a los brazos de Dios y dile: abre, Señor, estos ojos. Sensibiliza mi espíritu y revélame esa identidad de Cristo Jesús.
porque no es por carne ni sangre, no es por mi humanidad, no es por mis capacidades, sino por tu bondad y por tu misericordia. Es necesario que lo conozcas personalmente. En un mundo lleno de idolatría, en un mundo en el que podríamos decir el Cesareo de Filipo actual, en el cual te encuentras tú en el día de hoy, se espera escuchar tu respuesta a esta pregunta. Yo no sé cuántos años más el Señor te quiera tener aquí en la tierra. Yo pido, Señor, que sean muchos, porque aquí hay muchos que pueden llegar a glorificar tu nombre en diferentes maneras, que pueden expandir el evangelio y proclamar que Cristo Jesús es el único Salvador. Y es mi oración que muchos puedan tener años de gozo en Cristo. Pero si es hoy o si es mañana, eso no lo sé. Eso solamente le depende al Señor. Pero en ese momento, mientras Él te tiene aquí o cuando te lleve, todavía se espera en ese espacio de gracia. Se espera escuchar tu respuesta a esa pregunta. ¿Quién dices tú que Jesús es? Y es mi oración que puedas responder con esa misma convicción que aquel pescador que decidió seguir a Jesús hizo, poniendo todo a un lado. A veces hablamos de Pedro y Pedro, el más poderoso de los discípulos, el más no sé qué, el más espiritual, ya después de sus cosas, ya después de ver el cambio. Pero detrás de todo eso, ¿qué era Pedro? Pescador más, que decidió seguir a Jesús, poniendo todo a un lado. Antes de ser siervos, tú y yo somos hijos. Pedro, antes de ser discípulo, antes de servir a Jesús, ¿qué fue? Un pecador más. Pero ahora llegó a ser hijo de Dios por proclamar que Cristo es el Salvador. Y fue suficiente para él para poner absolutamente todo a un lado. Dijo, Él es mi roca, Él es mi salvación, en Él está todo lo que yo necesito. Bien lo decía Thomas Watson, él decía, conocer a Cristo no es un ejercicio superficial, es el poder de Dios obrando en nosotros para vida eterna. Si Cristo no es todo para ti, entonces no es nada para ti. Palabras pesadas, palabras que nos confrontan, palabras que nos ayudan a pensar y reflexionar en la manera como hemos respondido. ¿Quién es Cristo para ti? Si tu respuesta es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo dices no solamente porque está aquí en la cabeza, sino porque está en tu corazón y lo crees, y toda tu fe está puesta en eso, yo te invito a que te acerques al trono de Dios con humildad en oración en estos momentos, mientras preparamos los elementos de la Santa Cena para que puedas acercarte a Él, a tomar de esta Santa Cena de manera digna, decir, Señor, esta respuesta la estoy dando con fe y brotando personalmente de mi corazón, no porque los demás digan lo mismo, así tengan razón, sino porque para mí, de manera personal, tú lo eres todo, tú eres mi salvación. Si ese eres tú, si esa es tu respuesta genuina, no tengas temor de tomar de esta Santa Cena con sencillez, con humildad y de manera digna. Y dile, Señor, eres tú el motivo de mi salvación. Eres tú, Señor, la roca de mi vida. Y en estos momentos, si tal vez el velo ha estado enfrente de tus ojos, tal vez la opinión de los demás han sido correctas y has respondido correctamente ante los demás. Dile, hoy no quiero responderle, Señor, al resto de los hombres. No quiero responderte a ti. No quiero responderte solamente a ti, mi Señor. Si nunca has respondido a esta pregunta, dile, aquí estoy, Dios, abre mis ojos, toca mi corazón, toca mi vida, toca mi ser. Pues quiero, Señor, responder bajo la revelación de tu